Hola iglesia, mi nombre es Ana Martínez y para mí es un gozo y un privilegio poder introducirlos hoy a nuestro servicio de esta mañana. Siéntanse bienvenidos a Vida Plena en línea, Vida Plena en casa. Estamos pudiendo llegar a ti gracias a la tecnología y le damos muchísimas gracias a Dios porque ha estado con nosotros en todo este proceso de hacerles llegar a ustedes la iglesia y ser juntos iglesia. Entonces, sí, siéntanse bienvenidos, disfrutemos este tiempo, podemos sentirnos cerca a través del chat, ahí comenten, pongan sus, salúdense y estemos hablando alrededor de todo el servicio por ahí. Tenemos hoy tiempo de café. Este tiempo de café es un tiempo para poder saludarnos, para poder vernos, para poder platicar. Y eso ocurre a las 11:30 de la mañana. Entonces, al finalizar el servicio, ver el episodio de Link Kids, conéctate. Aquí en pantalla está saliendo el ID para que puedas ahí tómale una foto. También te va a llegar el link por WhatsApp, así que no dejes de conectarte. Es un tiempo súper especial. Y también queremos agradecer a todos los que están ofrendando y diezmando en esta temporada. Dios les bendiga y si tú todavía no estás dando, aquí te dejamos un correo donde tú puedes escribirnos y te haremos llegar la información para cómo dar en este tiempo. Y bueno, disfrutemos esta mañana, alabemos al Señor y disfrutemos de la palabra de Dios que sé que va a bendecir nuestras vidas. Un abrazo para todos y vamos a alabar al Señor. Buenos días a todos, qué hermosa mañana. Y estoy pensando en lo dichosos, bendecidos que somos. Y quiero recordarles lo que dice la palabra, que Dios es tan rico en misericordia y nos ha amado tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. De veras que es pura generosidad de Dios el que seamos salvos. ¿Por qué no celebramos eso y mucho más? Piensa ahí, ¿por qué celebras a Jesús esta mañana? A Dios. Él nos ha dado misericordia, gracia, perdón, amor y tanto más. Vamos a celebrar juntos su gran amor esta mañana. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor. En mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Una vez más, celebraré tu amor todos los días. Celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor.
Tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios de imposibles, un Dios imparable. Vamos a alabarlo esta mañana. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Y a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Gracias, Dios. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Dígale al Señor, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande.
a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que crestan frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Oh, tú eres grande, Dios. Más grande. Buenos días, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Gracias al grupo de alabanza por la alabanza de esta mañana, que es de tanta bendición. Y el día de hoy vamos a compartir el mensaje juntos que va a estar alrededor de Filipenses capítulo 4, verso 1 al 9, por si ya quieren ir buscando sus Biblias. Filipenses 4, 1 al 9. Este mensaje se ha titulado Practica estas cosas. El mensaje va a tratar con las instrucciones para la vida cristiana del apóstol Pablo y las recompensas que el Señor da al seguir estas conductas. Así que a manera de introducción solo les quiero recordar que la iglesia en Filipo fue la primera iglesia en Europa. Pablo la fundó y tuve la oportunidad de relatarles a mediados de año más o menos todos los datos sobre el tiempo de Pablo en Filipo, lo que hizo ahí. Entonces, solo a manera de recordatorio, les recuerdo que en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 9 al 40, encontrarán todo lo que Pablo hizo en la iglesia de Filipo. Entonces, Pablo escribe esta carta a los filipenses desde Roma o Éfeso. No está claro según los doctos, pero lo que sí está claro es que fue alrededor del año 61 a 63 después de Cristo, o sea, unos 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría, para comenzar esta mañana, que leamos juntos este pasaje del capítulo 4 de la epístola de los Filipenses, verso 1 al 9. Así que leamos juntos, por favor, hermanos. La palabra del Señor dice así: Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, habrán notado que Pablo inicia el capítulo 4 con un por lo tanto, los que tienen la Nueva Traducción Viviente, o un así que, los que están leyendo de la Biblia de las Américas. Y esto quiere decir que todo lo que Pablo nos va a exponer a partir de este capítulo 4
está haciendo referencia a todo lo que él ha expuesto en los primeros 3 capítulos. Por tanto, lo que quiero hacer brevemente con ustedes, a manera de continuar esta introducción, es repasar los puntos principales que nos cubren los primeros 3 capítulos de esta epístola. En los primeros versos, después de saludar a los hermanos de Filipo y además de dar gracias al Señor por ellos, Pablo cambia el tenor de su misiva. Y de hecho, de dar gracias, cambia a rogarles que vivan de una manera digna del Evangelio de Cristo. Que vivan de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y esto lo desarrolla en el capítulo 1, verso 27, hasta el capítulo 2, verso 18. Y brevemente, a manera de repaso, ¿cómo se debe vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo? Pues lo primero que menciona es que en armonía entre nosotros. Lo segundo es luchando juntos por la fe. De ahí procede diciendo que sin temor de aquellos que se oponen al Evangelio. Dispuestos a sufrir, o sea, a sacrificarnos, algo que no está muy de moda el día de hoy. Sacrificarnos por el Evangelio. Ansiosos por imitar a Cristo al velar con humildad por el bienestar de los demás. Cumpliendo nuestras responsabilidades sin murmuración o queja. Algo que también no está muy de moda. Y manteniéndonos puros e inocentes como corresponde a hijos de Dios. Ya hablaremos de la pureza un poco más adelante. Pero aquí él resume brevemente cómo considera que se debe vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Más adelante en la epístola, Pablo procede de nuevo a cambiar el enfoque de su carta. Y esta vez lo hace desde el verso 2, capítulo 3, hasta el verso 21 de ese mismo capítulo 3. Y aquí Pablo inicia un ataque sobre los enemigos de la cruz, los enemigos del cristianismo. Ahora, Pablo, la forma en que lo hace es poniéndose a sí mismo como ejemplo. Él no dice, yo soy el apóstol, mi apostolado fue dado por Jesucristo y por tanto obedézcanme. No. Él la forma en que lo hace es diciendo, observen cómo vivo yo. Y esa es la autoridad que él invoca. No está basado sobre su estatus. Está basado sobre su ejemplo de sacrificio. Así que podemos resumir la esencia de la enseñanza de los 3 primeros capítulos, aprendiendo que debemos vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo y por el otro lado que debemos cuidarnos de los enemigos de la cruz. Con eso como base, entremos en materia. Vamos a empezar con el primer versículo del capítulo 4 y vimos que Pablo inició con un así que, y ahora ya entendemos a qué se refería y qué espera Jesús de nosotros hoy. Entonces él prosigue en el primer verso con estad así, firmes en el Señor. En el Señor lo voy a desarrollar en un minutito. Quiero enfocarme en estad así, firmes. Estad así significa que no cambiemos la manera en que se nos instruyó en los capítulos anteriores. O sea, viviendo de una manera digna del Evangelio de Jesucristo y cuidándonos de los enemigos de la cruz. Y de ahí dice, firmes. Y Pablo usa una palabra griega, stekete, que es traducida firmes. Pero la traducción no transmite con precisión clínica el significado que tiene stekete de perseverar, de persistir. Así que esto es más consistente con lo enseñado en los capítulos anteriores. Por tanto, la enseñanza realmente es, estén así, como les enseñé en los 3 capítulos anteriores, persistiendo, perseverando en el Señor. Eso es lo que nos toca a nosotros frente a los embates de nuestra propia debilidad carnal, los embates del mundo, incluyendo los enemigos de la cruz. El mismo Pablo en Colosenses 2:4 nos dice que nadie nos engañe con razonamientos persuasivos
Y en el 2:8 es más explícito. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque hoy en día nos encontramos con ideología de género, ideología de prosperidad, ideología sexual, ideología económica, solo para mencionar 4. Estamos siendo bombardeados por todos lados con pensamientos y filosofías del mundo. Pero nosotros como cristianos estamos llamados a aferrarnos a las enseñanzas bíblicas que han sido reveladas por Dios, porque esa es la única forma, hermano y hermana, que va a poder comparar y contrastar lo que Dios quiere y espera de su pensar y accionar versus lo que el mundo le está repitiendo una y otra vez por cuanto medio pueda realizarlo. Esa es la forma en que vamos a estar en el Señor. Y solo va a ocurrir a la medida que nutra diariamente con su enseñanza, la enseñanza de Cristo y no la del mundo. Pasemos al verso 2. Vivan en armonía en el Señor, dice la Biblia de las Américas. Obviamente Pablo se está encontrando aquí con un problema entre 2 hermanas, ¿sí? Que están teniendo diferencias y pues claro, no le parece y está recordándolas que debemos vivir en armonía, tal como venía enseñando en los primeros 3 capítulos. La NBI dice que se pongan de acuerdo en el Señor y me gusta esta traducción, por eso se las comparto. Entonces, ¿qué dice este verso? Que vivamos en armonía y nos pongamos de acuerdo. Y claro está, si estamos de acuerdo, vamos a poder vivir en armonía. Lo difícil para nosotros, y me incluyo, es ponernos de acuerdo. Porque a veces, hermanos, tenemos la razón y muchas veces sencillamente no la tenemos. Entonces la complicación se da cuando no estamos dispuestos a ponernos de acuerdo. Y en la mayoría de casos, exceptuando lo que transgreda los mandatos morales de Dios, debemos ponernos de acuerdo. Debemos ponernos de acuerdo. Porque aquí apelo al ejemplo de la humildad de Jesús, que está en esta misma epístola, en el capítulo 2 y el verso 3, que voy a estar compartiendo con ustedes en breve. Pero ¿qué nos estorba de ponernos de acuerdo? Y aquí lo que quiero compartir con ustedes es al apóstol Santiago en su capítulo 4, verso 1, que lee, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Y ahí está, nuestras pasiones, incluidos nuestro ego, nuestra soberbia, y no me dejen seguir más. Lo anterior procede de la carne, pero aquí en el capítulo 2 y verso 3 de esta misma epístola leemos, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El ejemplo de Cristo es clarísimo. A veces nos enfrascamos en pleitos innecesarios porque no son pleitos que transgreden la moral de Dios. Sencillamente transgreden nuestra definición de lo correcto y lo incorrecto según nuestro propio ego, nuestra propia soberbia. Terminamos de leer este verso 2 que dice en el Señor, y aquí ya les expando lo que les iba a compartir. Veamos que sin el Señor va a ser imposible vivir en armonía. Sin el Señor es imposible controlar las pasiones. Recordemos, de nosotros mismos no procede nada bueno. Y aquí hago referencia a Romanos capítulo 3 y verso 12 y al salmista en el Salmo 53, verso 1. Así que debemos apelar y doblegarnos a Él. Es una acción activa. Nosotros la tenemos que iniciar. Nosotros tenemos que apelar a que nos ayude el Señor. Porque de nosotros solos no va a pasar. La única forma de ceder y doblegar la cerviz es en el Señor. Y como vimos, Jesús hizo todo con humildad. Y nosotros, sus discípulos, estamos siendo exhortados a hacer lo mismo.
Lo único que tenemos que hacer esta mañana es preguntarnos, ¿lo estoy haciendo? Paso al verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. El gozarse, el alegrarse, el regocijarnos en el Señor es un tema recurrente en esta epístola. Y posiblemente su verso central se encuentra en el capítulo 3 y verso 1. Y ese lee, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor, nueva versión internacional. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, Reina Valera. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor, Biblia de las Américas. Y así el capítulo 4 y verso 4 insiste, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. ¿Y qué se trae Pablo con esto? La razón primaria de regocijarse es por su gracia derramada sobre nosotros. Nos libró de la condenación eterna y a veces nos olvidamos en el día a día de este hecho increíble. Y yo creo que esto es suficiente razón para alegrarnos, gozarnos, regocijarnos. ¿No cree? En vista de ese favor no merecido, otorgado sin ninguna buena obra, sin ningún mérito propio de parte nuestra y dado para la eternidad, de ahí se desprende que Pablo diga siempre, o sea, en todo momento, debemos estar gozosos en el Señor, no importando las circunstancias diarias de la vida. El Señor ha hecho algo maravilloso por usted y por mí, y no debemos olvidarlo. Y debemos mantener eso al centro de nuestra vida para mantenernos gozosos en medio de las dificultades de la vida, porque las hay, las hay. Paso al verso 5. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Vuestra bondad. Bondad es traducido también como amabilidad en la nueva NBI y como gentileza en la Reina Valera. Es ser considerado con otros, de buena disposición hacia los demás, porque no a todos nos es fácil y debemos esforzarnos en esta tarea. Se nos pide que tengamos buena disposición a otros, no importa qué opinión o sentimiento estemos sintiendo. Ahora, no solo se nos pide que tengamos buena disposición, gentileza, bondad, sino que esa bondad, gentileza, buena disposición sea conocida entre todos los hombres. Y la razón básica está expresada aquí mismo. Es que el Señor está por venir. Dice, el Señor está cerca. Nuestra consideración de la venida del Señor y nuestra rendición de cuentas ante Él deben convencernos de mostrar consideración hacia los demás. Y bien podríamos agregar a nuestra reflexión esta mañana que Jesús mismo nos instruyó en Marcos 12, verso 31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pasemos al verso 6. Pablo nos dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración, etc. Este afán es aquel deseo intenso, centrado en sí mismo y contraproducente. El afán nos mata. La angustia nos mata. Hermanos, es una perturbación emocional con efectos físicos que solo se puede tratar en el fondo espiritualmente. La víctima se llena de ansiolíticos que solo van a hacer, lo único que van a hacer es encubrir temporalmente su afán por un par de horas. Otros tratan de distraerse abusando de su cuerpo, el cual fue hecho a imagen y semejanza de Dios, usando alcohol, drogas, sexo, pero solo se distraen temporalmente. El verso 6 nos dice claramente que no estemos ansiosos por nada, por nadie, por ni una sola cosa. El término que Pablo usa es, en griego, meden merimnate, y nuevamente tengo que recurrir a esto para demostrarles algo.
Meden merimnate es el mismo término que encontramos en Mateo 6:25 en las palabras del Señor Jesucristo, que lee, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero es más fácil decirlo que hacerlo, entiendo eso. Y por esa razón, seguidamente, el verso nos contrasta ansiosos por nada con la instrucción en toda oración y ruego. Y me gusta el contraste de por nada versus en todo. Jesús nos da el antídoto para la angustia, la solución sencilla pero efectiva. Toda necesidad, petición, debe ser presentada delante de Dios. Y esta es la instrucción clara y categórica. Este es el único camino si usted pretende librarse de sus angustias. Y yo no le puedo ofrecer otra solución esta mañana, porque Jesús ya se la plasmó en el texto por medio de Pablo. El efecto de seguir la instrucción del Padre está descrito en detalle en el verso 7. Y no creo necesario elaborar el verso más que leerlo en este momento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y encuentro muy interesante que lo mismo aprendemos en el Antiguo Testamento, en Isaías 26, verso 3, que lee, tú guardarás, o sea, cuidarás, en completa paz aquel cuyo pensamiento, de nuevo, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quiere paz? ¿Quiere tranquilidad? Por nada esté afanoso, más bien ore por todo. Pasando al verso 8. Pablo aquí ya comienza a iniciar su cierre, su finalización, pero lo hace con un gran resumen de lo que debemos tener en mente, meditar, considerar y practicar en todo momento. Y hace esto porque Pablo entiende que lo que pensamos es lo que vamos a hablar y lo que hablamos es lo que vamos a hacer. Eso va a determinar nuestra conducta y nuestra acción. Pensamiento, palabras, conducta y acción. Si pensamos incorrecta o pecaminosamente, vamos a actuar incorrecta o pecaminosamente. No lo dude. Pablo menciona 6 virtudes que vamos a considerar en su totalidad. Y las voy a exponer con su forma, con su antónimo, su opuesto, para que nos ayude a ver cómo está nuestra conducta y lo podamos comparar más precisamente. Porque si encontramos que nuestra conducta no es la que Pablo nos está instruyendo, tenemos tarea para este día. ¿Verdadero o falso? En una época donde la falsedad es representada por la media verdad, el uso de grises o la pura falsedad, donde abundan estas formas de expresión, debemos ser verdaderos. O sea, las mentiras, medias verdades o cualquier otro nombre que le quiera poner, cualquier otro nombre, no tienen cabida en el pensamiento ni en el actuar del cristiano. En pocas palabras, todo lo que sea verdadero, en esto pensemos, dice Pablo. Digno o indigno, así lo plantea la Biblia de las Américas. Respetable o irrespetuoso, la NBI. Honesto o deshonesto, la Reina Valera. Hermanos, en una época donde sobreabunda lo indigno, lo irrespetuoso, lo deshonesto, partiendo por líderes y pasando por los seguidores de organizaciones políticas, empresariales o eclesiásticas, o pasando por la conducta de clanes familiares e individuos, debemos ser dignos, respetuosos y honestos. En pocas palabras, todo lo que sea digno, respetuoso y honesto, en esto pensemos, dice Pablo. La tercera virtud, justo o injusto. En una época donde ser injusto es considerado ser listo, donde es considerado ser vivo,
Pablo recrimina esta forma de pensar y actuar. El sacarle unas horas extra al empleado sin remunerarlo apropiadamente. El sacarle un descuento desmedido al vendedor. El abusar de nuestra posición dominante en una relación. No. El aprovecharse o explotar al prójimo no tiene cabida en el pensamiento o el actuar del cristiano. En pocas palabras, todo lo que sea justo, en esto pensemos, dice Pablo. Puro o impuro. En una época donde la impureza sobreabunda, si no ve el internet, la televisión, la publicidad, donde la impureza sexual se ha convertido en el mayor flagelo contemporáneo socialmente aceptado, Pablo nuevamente nos llama al pensamiento y acción correctos. Somos llamados a la pureza, a estar apartados de la impureza del mundo. Sed santos porque yo soy santo. Si está sufriendo de este mal, busque ayuda. La impureza destruye su alma, destruye su cuerpo, destruye su familia, destruye sus finanzas. En pocas palabras, todo lo que sea puro, en esto pensemos, dice Pablo. Amable o grosero. En una época donde la grosería sobreabunda, aquí debo decir que en términos generales la amabilidad distingue a los guatemaltecos con una excepción, el tráfico. Ahí sacan su vocabulario, gesticulaciones y sus deseos más profundos del corazón. Claro está, estoy hablando en términos generales. Siempre hay excepciones. Al viajar o vivir en otros países, uno nota la diferencia. En muchos países la falta de cortesía generalizada, como el no saludar a entrar en un elevador o una oficina, es justificado como algo cultural. En otros, el ser perpetuamente mal hablados es justificado como algo cultural. Miren, en el mundo grecorromano ya tenemos a Pablo haciendo mención de esto en la epístola de Tito acerca de los de Creta, cretinos. Para el cristiano, para mí, Pablo dice que no seamos groseros, que pensemos, meditemos en todo lo amable, obviamente con el fin de cambiar nuestra conducta. Somos recordados de que debemos ser amables y corteses, por difícil que a veces sea. Así que, hermanos, en pocas palabras, en todo lo que sea amable, en esto pensemos. Y la sexta virtud, sexta y última que menciona Pablo, honorable o deshonroso, digno o indigno, de buena reputación o mala reputación. En una época donde lo deshonroso predomina en la vida pública y privada, todo aquello de mala reputación es comentado y hasta alabado. Donde el ser corrupto, mediocre, incompetente es aceptado y hasta aplaudido si se sale con la suya. Pablo nos llama a ser honorables, cumplir con nuestros compromisos, sean estudiantiles o laborales, honrando en todo tiempo a nuestro Señor, al ser de buena reputación entre los hombres. Recordemos que en Colosenses 3:23, Pablo mismo nos instruye, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que en pocas palabras, en todo lo que sea de buena reputación, en esto piensen. Por tanto, Pablo nos exhorta, en esto meditad, en este mismo verso. En esto pensad, según Reina Valera. Consideren bien, según la NBI. ¿Considerar qué? Las 6 virtudes expuestas a la luz de nuestra conducta diaria. Nosotros tenemos que comparar cómo nos estamos comportando con lo que Pablo nos pide. Recordemos, el proceso de santificación de cada creyente es algo que se desarrolla día a día. A medida que nosotros nos esforzamos y buscamos el auxilio del Espíritu Santo, en su fortaleza es posible asemejarnos más a Cristo diariamente, para así cumplir con lo que Pablo pide ahí en 1 Corintios capítulo 11 y verso 1, que lee, sean imitadores de mí
como también yo lo soy de Cristo. Así que Pablo va a ir cerrando su reflexión y pide considerar el verso 9. Aquí Pablo se pone como ejemplo basándose en lo dicho y hecho por él, lo cual fue observado por los hermanos en Filipo, y por lo tanto pide que practiquemos las mismas cosas. Él usa el ejemplo para la enseñanza. Y él muestra las consecuencias de seguir su ejemplo, donde nos enlaza esta consideración de imitarlo con el conector gramatical y. Y el Dios de paz estará con vosotros. Porque esta es la consecuencia maravillosa cuando nuestro pensamiento y nuestro accionar están verdaderamente alineados con lo expuesto por Pablo esta mañana. Así que yo quiero concluir hoy pidiéndoles que piensen qué tanto desea vivir la siguiente afirmación bíblica del verso 9. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como hemos aprendido hoy, tenemos todos algo de tarea pendiente. Debemos cada uno hacernos una serie de interrogantes. ¿Estoy firme en el Señor? ¿Vivo en armonía? ¿Me regocijo en el Señor? ¿Mi bondad es conocida por todos los hombres? ¿No estoy afanoso? Medito, pienso en lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable y lo honorable. Es bastante. Y como ya dije, ni uno sale librado esta mañana. Así que no ignore lo que oyó hoy, hermanos. Ahí está el reto. Obre en cada uno de los puntos uno por uno. Los animo en el poder que le provee el Espíritu Santo como hijo e hija del Dios Altísimo. Porque va a ver entonces cómo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, oremos para concluir este mensaje. Señor Jesús, te doy gracias esta mañana por lo expuesto en tu palabra. Pido que nos des la fortaleza para cambiar en aquellos puntos donde no hemos sido fiel a ti, en aquellos puntos donde no hemos sido obediente a ti. Pero tenemos el poder que tú nos has dado por el Espíritu Santo que mora en nosotros para poder cambiar. Ayúdanos, Señor, tomar un paso cada día para asemejarnos más a ti. Que podamos seguir el ejemplo de Pablo. Que podamos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Para que tú puedas ser honrado ante todo. Para que otros te puedan conocer por nuestro buen ejemplo. Bendice a mis hermanos esta mañana que están congregados a distancia. Pido que los cuides en salud, que los proveas para sus necesidades y que los cuides espiritualmente. En el nombre de Cristo oro y pido estas cosas. Amén. Feliz domingo, hermanos. Muchas gracias.